Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a Tigris Clover Books y estoy aquí de nuevo con la segunda parte de las recomendaciones de libros según las letras del abecedario, que nos quedamos en la M, si no me acuerdo mal, y estoy aquí para continuar esas recomendaciones con las letras del abecedario que faltan. Continuemos. Adelanto que en este vídeo voy a hacer un poco más de trampa que en el anterior, porque hay ciertas letras que cuando lleguemos a ellas ya veréis que es imposible recomendar nada con eso, pero no os preocupéis porque de alguna forma vais a tener un libro para esas letras también. Continuando el abecedario, nos quedamos en la letra O y os voy a recomendar One Piece, que es lo mejor de esta vida, por favor. Este es el tomo 1, pero tiene como 104 actualmente, aunque creo que en octubre sale el 105. Y todavía cuando estoy grabando esto no ha salido el live action de One Piece, pero cuando suba el vídeo seguramente sí. Entonces, por favor, mirad ese live action, los actores son lo mejor del mundo. One Piece es un manga de Eiichiro Oda que va sobre un joven llamado Monkey D. Luffy que sale al mar para convertirse en el rey de los piratas. En este viaje conoce a un montón de personas, algunas que se le van a unir y otras que no, y gente contra las que va a tener que luchar. Sí, es fácil el argumento, pero de verdad que One Piece merece muchísimo la pena. Sé que son muchos capítulos, lo sé, soy completamente consciente de ello, pero es que las críticas internas que tiene One Piece sobre nuestro mundo y sobre las cosas que pasan en él, para poneros en contexto un poquito, el mundo, vamos a decir, está organizado, bueno, personas normales, por supuesto, que están en su casa tranquilos, pero también están pues, los piratas y la marina, que la marina es como una especie de policía que persigue a los piratas para detenerlos y así que no causen el caos. Sin embargo, y aunque sí, por supuesto, hay piratas que son malos y que crean el caos, también están esos piratas buenos, como es el caso de Luffy y su tripulación. Y muchas veces los piratas son mucho mejores que la marina, porque es que la marina de verdad tiene unas cosas y es como una crítica a la realidad en la que muchas veces los buenos no son tan buenos porque los policías no siempre están ahí cuando se necesitan, y es lo mismo con la marina. Los que supuestamente tienen que hacer justicia a veces son mucho más crueles que los supuestamente malos. Entonces, One Piece, por favor. Con la P, creo que no he leído tantos libros, pero he leído uno que me gustó, aunque me dejó un poquito, en su momento, me dejó un poco trastocada, y eso que soy una persona que lee cosas duras, pero no sé por qué. Este fue el caso de este libro y es Peter Pan de James Matthew Barrie. Bueno, un clasicazo, por supuesto, y esta es la historia real. A mí lo que me dolió sobre todo es el final, cómo Peter se queda solo, todos los sentimientos que tiene cuando ve a Wendy y a sus hermanos con su familia, recordándole básicamente lo que él no va a tener. Y por favor, es maravilloso. Luego también hay unas teorías conspirativas respecto a por qué el autor escribió esta novela y también cuál es el mensaje realmente que quiere dar con esta novela, que es muy tétrico, y yo creo que eso es lo que me produjo a mí un poco el malestar. La historia en sí es una historia de fantasía, todos lo conocemos, el hecho de que una noche aparece Peter Pan, que es un niño que vuela gracias al polvo de hada de Campanilla, a la casa de Wendy y sus hermanos y se los lleva al país de nunca jamás, donde hay unos piratas liderados por Garfio a los que se tienen que enfrentar porque pues, son malos, unido a los piratas de antes con One Piece. Y bueno, es la historia, es lo que vemos, pero con cosas añadidas, y sinceramente merece la pena Peter Pan. He desmontado todo solo para acordarme que se me olvidaba la Q. Con la Q, el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, que es una fábula en la que hay, creo que eran 2 ratones y 2 humanos que están encerrados en un laberinto y encuentran una cámara en la que hay mucho queso, entonces se quedan tranquilos, pero de un día para otro todo este queso desaparece y tienen que recuperarlo. Entonces, este libro lo que quiere es mostrarnos las diferentes perspectivas que podemos tomar en nuestra vida para conseguir una cosa, y que muchas veces creemos que estamos en lo correcto y a lo mejor tenemos que cambiar un poco nuestra forma de ver las cosas para poder llegar al objetivo que queremos. Entonces, es un libro que está en empresa, yo creo, catalogado, pero también podría ser como crecimiento personal perfectamente,
perfectamente y ese es, creo, que el único libro que he leído con la Q, creo. Pero bueno, está muy bien, así que... Con R, yo lo siento, de verdad lo siento por ser tan pesada, pero es que, otra vez, yo no sé, leo mucho, pero yo no entiendo por qué no leo cosas con una letra en específico, pero bueno. Romper el círculo, de Colin Hoover. La primera parte de la biología de romper el círculo y volver a empezar. Mi anterior vídeo iba sobre este libro en específico, así que no voy a añadir mucho más. Trata sobre la historia de Lily, la protagonista, y Ryle, que es el protagonista masculino con el que se casa, y como su relación se vuelve un poco turbulenta por comportamientos agresivos de él hacia ella. Y nada, romper el círculo. Con la S, creo que es el único libro de autoayuda que voy a meter en este top. Tampoco es que haya leído muchos, así que no puedo tampoco recomendar demasiados. Pero bueno, os voy a recomendar Siempre me querré, de Sara Kibu, que me lo leí hace poquito. Ella es una youtuber también muy conocida que habla mucho sobre el tema de los problemas de salud mental, y en este libro cuenta su experiencia personal con sus traumas y cómo ha logrado enfrentarse a ellos, como a día de hoy, por supuesto, sigue enfrentándose a ellos y nos da tips de qué deberíamos hacer. Además tiene como sus apartadillos en los que podemos escribir cosas nuestras y bueno, y es una muy buena lectura de autoayuda que yo agradezco mucho. Bueno, escúchenme, jamás recomendaría este libro a nadie, y no porque sea malo, sino porque es demasiado bueno. Entonces, voy a mencionar, porque creo que merece estar en este listado, pero que nadie me diga que se ha leído este libro por mí, porque yo no me hago responsable de los posibles problemas psicológicos que os provoque, ni el daño, ni el dolor, ni el sufrimiento. No me hago responsable de nada, ¿vale? Por si acaso. El libro en sí es Tan poca vida, de Hanya Yanagihara, perdón, se me ha olvidado por un momento su nombre. Es tremendo tocho también. Creo que es el segundo más tocho después de It, que yo lo mencioné en el vídeo pasado. ¿De qué va Tan poca vida? Bueno, va sobre 4 amigos y su desarrollo desde que se conocen en la universidad hasta que son, pues, adultos. Luego el foco se para en uno de ellos, que es Jude, mi querido amado Jude, que ha sufrido muchas cosas durante su vida, muchas cosas muy duras que no voy a mencionar por si acaso. Bueno, y trata sobre todo cómo convive con ello, cómo intenta superar ciertos traumas, ciertos problemas, cómo se desarrollan sus relaciones teniendo todo esto detrás, todo este sufrimiento detrás, y sobre todo estos pensamientos de creerse insuficiente y no merecedor del amor que se le da. Entonces, Tan poca vida es una maravilla, es una novelaza, todo además tiene sentido, está hilado perfectamente, es como lo que dije de It, y es que hay cosas que se mencionan a lo mejor en la página 50 que luego es muy importante en la página 1000, y bueno, está muy muy bien, pero no lo recomiendo. Leedlo bajo vuestro propio criterio y no me mencionéis. Si os destroza, no me mencionéis. Yo no soy culpable de nada, yo lo dejo caer. Tan poca vida está muy bien, no lo recomiendo a nadie. Si os lo queréis leer, vuestra decisión. Con la U, y este libro no me lo he acabado, me lo empecé hace mucho y no sé por qué lo dejé. Yo creo que es que no estaba en mi momento vital más lúcido para leerlo y por eso lo dejé, pero estoy planeando retomarlo pronto porque me interesa mucho y porque faltaba en la Trinidad, y es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, como se diga. Es otra distopía, no os lo puedo comentar tanto como los otros dos porque no lo he leído entero, pero según lo que me acuerdo era una especie de tratamiento de células para crear como embriones lo más perfectos posibles. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, ahora mismo tener un hijo, no sé, pelirrojo con ojos morados, pues me lo crean genéticamente. Y de eso va. La verdad es que no sé mucho más, pero ya os contaré cuando me lo lea. Presiento que el título es bastante irónico teniendo en cuenta el contenido del mismo, pero bueno, ya os contaré según me lo lea. Con la V, es un libro que leí hace muchísimo. Bueno, vale, tampoco tanto. Pensaba que más, cuando tenía 18 años también. Siento que a los 18 leí muchas cosas que me marcaron de verdad. El libro con la V es Vendida, que trata sobre la trata de mujeres y bueno, y en este caso se centra en la historia de una niña que es vendida, como dice el título, y como la encierran en un
no sé qué es, la verdad, no sé cómo llamarlo. Bueno, en un sitio en la que la obligan a vender su cuerpo a hombres. Está un poco en la línea de Hierba y es un libro que a mí me dolió mucho en su momento. También siento que me gustaría releerlo con la mentalidad que tengo ahora, pero sí, vendida para la U. Para la W quiero mencionar un cuento que es William Wilson de Edgar Allan Poe, no sé cómo pronunciarlo. Y trata sobre el tema del doble. El protagonista se llama William Wilson y conoce en su institución a otro chico que se llama William Wilson, que es muy diferente a él, pero de repente tiene muchas cosas en común también, como su nombre, por supuesto, su fecha de cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces le empieza a coger una especie de asco a este compañero y le intenta evitar y se obsesiona y se cree que el otro va a por él y bueno, se acaba yendo de la academia y luego descubre cositas. Trata el tema del doble, está muy bien. A mí todo lo que sean cosas del doble, hice un trabajo en la universidad sobre el doble que me gustó mucho y ¡fua! Está muy bien, me gusta. También quiero mencionar otro libro que no me lo he leído todavía, pero que lo tengo pendientísimo, aunque no sé si me gustará o no, y es Walden de Thoreau, como se diga su nombre también. Os lo dejaré escrito de todas formas. Se supone que trata sobre su experiencia en los bosques, porque se retiró durante un tiempo a los bosques y se supone que va sobre eso. Y a mí me encantan los bosques, entonces, ¿por qué no? He oído muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas, así que tendré que leerlo. Además, esta edición es preciosísima, os lo voy a enseñar un poquito así ya que estamos. Tiene como cositas, como... Bueno, se ha caído el ticket que estaba ahí. Tiene como ilustraciones y bueno, esto es de la editorial, en fin. Ya os contaré qué tal, pero quería mencionarlo, así que hemos llegado a las letras que ustedes me dirán si tienen algún libro que han leído con estas letras. Yo no. Como la X y la Y, pues la verdad es que he decidido recomendaros otros dos libros que yo hubiese metido si pudiese. Iba a decir, como era un libro por cada letra, pero he hecho un poco con lo que me ha dado la gana, ya que no tengo dos libros para el X y la Y, pues tengo otros dos libros que sustituyen un poco. El primero es La ladrona de libros, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y trata sobre una niña que aprende a leer y le encanta leer. Sabéis que se quemaban los libros en hogueras para que no leyese la gente, para que no tuviesen ningún tipo de razonamiento más profundo y no se levantara contra el régimen impuesto. Lo que hace esta niña en una de sus hogueras es robar un libro. Más cosas que pasan, por supuesto. Cosas a destacar de este libro: el narrador, que no se sabe quién es hasta más o menos el final. Está muy bien creado porque el lector va descubriendo poco a poco quién es, la relación de esta niña con su padre y su madre también, la relación de esta niña con su vecino y amigo, y todas las relaciones básicamente que tiene, porque son maravillosas. El otro libro que voy a recomendar es un clásico, Frankenstein, de Mary Shelley. Sí, tengo la edición más fea, pero bueno, todos sabemos de qué va Frankenstein, y es que el doctor Frankenstein crea un monstruo, que es Frankenstein también, y lo que pasa es que crea un ser tan monstruoso que le da miedo hasta el propio creador y lo acaba abandonando. Se muestra el desarrollo de este ser que ha sido abandonado por su propio creador y ese rechazo que le provoca y cómo eso hace que se convierta en lo que le dicen que es un monstruo. Realmente el ser no nace siendo alguien malo ni monstruoso, ni quiere hacer daño a nadie. Es más, hay episodios en los que se muestra su naturaleza bondadosa, en la que quiere ayudar. No sé si lo consideráis spoiler, pero tened cuidado por si acaso. Al final le llaman monstruo tantas veces que acaba creyéndose que es un monstruo y acaba comportándose como tal. Y yo creo que también es una especie de reflexión, a lo mejor esto lo añado yo, sobre si el ser humano, porque sí, es un ser, vaya, que no es un ser humano, pero yo creo que también hay una reflexión más profunda en la que si el ser humano es bueno por naturaleza cuando nace o es malo. Habría que pensarlo, ¿eh? Habría que pensarlo. No he leído, creo... Ah, sí, leí algo, pero cuando iba al instituto y tenía 16 años, quizás, y tampoco es que fuese lo más memorable de la vida ese libro. Con la Z, Zatch Bell, mucha gente no lo conoce y es como, por favor, debéis conocer esta maravilla. Trata sobre Kiyomaro, que es este señor, que tiene 15 años, pero le llamo señor. Es súper dotado
y no se lleva muy bien con la gente porque le hacen bullying y también él se muestra como un poco prepotente. Y bueno, de repente aparece este niño que es Zatchbell y por alguna extraña razón escupe relámpagos por la boca. Trata sobre la lucha que hay entre los mamodos. Explico. Los mamodos son estos seres que tienen como un poder determinado y vienen con un libro. Ese libro solo lo puede leer una persona y en ese libro hay unos conjuros. Cuando esa persona pronuncia el conjuro, el mamodo, es decir, este niño, pues escupe relámpagos por la boca y tienen que luchar entre ellos hasta que solo quede uno y ese uno se convertirá en el próximo rey de los mamodos. Bueno, y los dos van creciendo el uno al lado del otro. Este chico que se muestra reacio a cualquier contacto humano y no humano, pues empieza a abrirse a la gente y empieza a mostrar su corazón. Y él descubre que quiere ser un rey justo. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos despedimos Leo y yo de ustedes. Espero que os hayan gustado las recomendaciones de este vídeo también. Y bueno, y decidme si os habéis leído alguno de los que he mencionado, si no, si me queréis recomendar alguna otra cosita. Creo que también son una buena selección, sinceramente, y por eso quería hacer estos vídeos, aparte de mostrar unos libros que a mí me encantan, y es que quería que me conocieseis un poco más y yo creo que estos libros hablan mucho de mí. Entonces, pues nada, esos son los libros que recomiendo por cada letra del abecedario. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo vídeo. Simplemente eso, que habrá... Bueno, ya está. Ya lo has explicado. Continúa. Joder, me pica la nariz. Es un poco... Bueno, y no me acuerdo de nada de William Wilson. Bueno, niños en una de esas ¿Cómo lo explica? De repente desaparece el queso y tienen que descubrir qué ha pasado. ¡Bien! Por favor. ¿Esto es spoiler? Di hola.